Buenas tardes con todos. Una vez más, bienvenidos pues a esta oportunidad en la cual vamos a hablar y a tocar un poco el tema acerca sobre lo que es el manejo, la construcción, el diseño de lo que son invernaderos, ¿no? Invernaderos, bueno, en algunos casos considerados también como los viveros que en la actualidad pues se utilizan con la finalidad y el objetivo pues de mejorar las condiciones tanto climáticas, ¿sí? Del cultivo y con esta finalidad pues hacer una mejor producción, ¿no? En los invernaderos, como sabemos, pues ahí son donde se pueden hacer uso y el control de los aspectos climáticos como son la temperatura, la humedad relativa e incluso se puede manejar el viento, todo lo que concierne a la parte de fertilidad, la parte de sanidad vegetal también se puede manejar mucho mejor y en algunos casos pues se utilizan también el tema de la eh, intensidad lumínica, ¿no? Algunos invernaderos en realidad poseen una luz especial que hace que la planta durante la noche pues esté en actividad y esto hace que muchas veces entonces la planta pueda adelantar la producción, ¿sí? Y con eso ganar pues en algunos sectores, ganar precios en los mercados, ¿no? Entonces, los invernaderos son creados con esa finalidad, ¿ok? Darle las mejores condiciones adecuadas para un determinado cultivo, llámese cultivo, pues, hortícolas, frutales, ¿no? Cultivos por ahí de repente arbustivos, como son el arándano, la fresa, la frambuesa, en fin, los cultivos que en la actualidad se utilizan para tema de siembra y de germinación, ¿ok? Eh, Quería comentarles que durante el transcurso de la ponencia, cualquier duda, inquietud que tengan, ¿sí? La pueden hacer con total confianza, activando su audio o también, si no, de repente a través del chat, ¿sí? Voy a estar respondiéndolas de acuerdo a lo que vayamos avanzando, ¿sí? Vamos a avanzar entonces rápidamente porque hay varios puntos que hay que tocar. Hay puntos que hay importantes a considerar y pues dentro de ello pues es importante hablar entonces de las clasificaciones, ¿no? Que puedan tener los invernaderos, ¿no? En el aspecto de traslado o en el aspecto cuando vamos a construir un invernadero. Hay invernaderos tantos permanentes como fijos o temporales o volantes, ¿no? Los permanentes o fijos, como su palabra mismo lo menciona, son aquellos invernaderos pues que desde luego se establecen en una zona y bueno, tienen todas las áreas bien detalladas, los distanciamientos, sectores de oficina, sectores de almácigo, sectores para lo que es la preparación de sustrato, en fin, todas las áreas están establecidas en este tipo de invernadero y pues aquí es difícil pues hacer, digamos, un cambio por decirlo así, de residencia de un lugar a otro, ¿no? Ya que estos son invernaderos que solamente están en un lugar fijo y pues no pueden ser movidos de un lugar a otro, ¿no? Por el contrario, los temporales o volantes, como su palabra también mismo lo menciona, son aquellos pues que nosotros podemos de repente utilizar permanentemente por un determinado tiempo, ¿sí? Y luego pues de repente por algún tema climático o temas de terreno pueda ser llevado a otros lugares, ¿no? Entonces, ¿pueden cambiarse de zonas? Claro que sí. Por ello, es entonces importante saber y poder identificar cuál es el tipo de invernadero que nosotros vamos o estamos pretendiendo manejar, ¿no? En los fijos también importante mencionarlo. En los fijos pues existe muchas veces ya la tecnología muy avanzada. En los fijos a veces se utilizan también los sistemas de riego tecnificado. Se utilizan pues zonas de injerto en la cual existen una gran cantidad de plántulas las cuales se van a injertar y pues todo ello pues involucra un tema de costo y tema sobre todo económico, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros fijos. Los temporales pues son construidos por muchas veces con palos, ¿no? Algo digamos temporal que no va a durar un periodo largo a comparación de los invernaderos fijos, ¿sí? Bien.
Importante también entonces, bajo ese aspecto, poder considerar estos detalles. Eh, de acuerdo a la forma como nosotros querramos utilizar estos tipos de invernaderos, vamos a tener invernaderos que muchas veces van a ser utilizados para temas de investigación. Hoy en día en la actualidad existe un área muy importante en la agricultura, como lo es el área de investigación y desarrollo, que es un área muy hermosa. Lo que te permite es pues hacer pequeños ensayos comparativos frente a un tratamiento, ¿no? Un tratamiento versus un testigo con la finalidad de, pues, observar y ver y monitorear el comportamiento, la evolución, el desarrollo de una determinada planta, ¿sí? Entonces, hay áreas, ¿no? Invernaderos que se utilizan para este tipo de finalidad, para investigar, incluso a veces para hacer proyectos de tesis. Hay invernaderos también comerciales que se utilizan para el tema de lo que es la producción en general, para ventas de plántulas, invernaderos para un determinado interés, ya sea de repente para el tema escolar, para poder ayudar en lo que es el tema de la educación a los niños y también a personas adultas, ¿por qué no? Y también existen invernaderos de producción específica, es decir, se van a producir determinados cultivos de una sola especie o de una sola variedad, ¿sí? ¿Con qué? Con la finalidad de poder, pues, establecerse y poder conocer y detallar más a punto o a fondo el tema de lo que es la plántula en sí, en la cual estamos nosotros propagando, ¿sí? Entonces, con ello vamos a tener, pues, estos tipos de invernaderos, ¿ok? También hay que considerar pues las ventajas que nos traen estos invernaderos, ¿no? Vuelvo a repetir, invernaderos y viveros vienen a ser, digamos, similares, ya que en ambos pues se maneja y se construye muy bien el tema de la temperatura, la humedad y el viento, ¿ok? Ahora, entonces, volviendo al tema, ¿por qué no podemos decir nosotros que hay ventajas dentro del invernadero? Como lo mencioné, pues es importante considerar que dentro de un invernadero vamos a tener plantas vigorosas, mayor cantidad de plantas por lote de semilla, porque dentro de todo ahí se van a establecer siembras en altas densidades, producir pues grandes cantidades de plántulas, obtener una buena germinación y mejores condiciones de crecimiento para la semilla o para la planta, economizar el trabajo y evitar ciertos riesgos que puedan alterar o afectar a la persona, ¿no? Entonces, fíjense ustedes estos, estas ventajas que nos proporcionan los invernaderos, ¿sí? Y con ello, pues, vamos a obtener y poder mejorar ciertas condiciones para nuestra producción. ¿Cuál es la selección entonces? Y esto ya involucra la parte de lo que es el manejo, ¿no? ¿Cómo podemos establecer un invernadero en un determinado lugar? Es importante considerar el sitio, pues, el lugar donde cual vamos a establecer nuestro invernadero, un lugar, pues, que tenga, digamos, un suelo plano, ¿sí? Evitar de por sí las pendientes, ya que las pendientes muchas veces nos pueden ocasionar problemas a la hora de establecer un riego, ya que ese riego puede incluso, de acuerdo a la pendiente que tenga, va a hacer que, digamos, se vaya a una determinada zona, ¿no? Que la cual es en donde está la pendiente y poder crear problemas de asfixia, encharcamientos en ese lugar. Entonces es importante seleccionar la zona, una zona donde pues esté alejada de cualquier tipo de condiciones industriales como son fábricas, pueden ser carreteras, ¿no? Tiene que estar en un lugar bien orientado a lo que es la parte del sector agrícola. Ahora, el suelo y el clima igual pues son factores muy indispensables a considerar. Un lugar soleado, orientado al este, ¿no? Donde es la parte en la cual se establece la mayor intensidad lumínica, un cercado muy notorio que les pueda brindar pues una separación de la zona aledañas
fuentes de semilleros importantes a considerar, las demandas potenciales, el objetivo de la plantación es indispensable tenerla en claro cuál es lo que vamos a realizar, ¿ok? Y esto de acá pues nos va a ayudar o nos va a permitir pues establecer un sitio muy cómodo y adecuado para la instalación de nuestro invernadero. La selección, perdón, tiene que ver muchas veces con el abastecimiento del agua y las condiciones de suelo, ¿sí? Un lugar, como lo vuelvo a repetir, elegir la zona o el lugar donde vamos a establecer el invernadero es importante, ya que tiene que tener, pues, un lugar, digamos, cerca de abastecimiento de agua. Sabemos que al instalar un invernadero es porque vamos a producir una cierta cantidad de plántulas y si a estas plántulas pues no se les riega o no se les da la condición hídrica importante que necesitan, pues no van a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, aquí viene la importancia de seleccionar un lugar donde esté cerca una fuente de abastecimiento de agua. Condiciones de suelo, pues un suelo que sea profundo, de 30 a 40 centímetros, que es lo más recomendable para poder germinar una semilla libre de piedras o de raíces, un suelo ligeramente ácido, ya que, como sabemos, por temas de nutrición y de fertilidad, pues el pH óptimo para un suelo, ¿no? Es, digamos, en la cual los elementos disponibles para la planta pues es un pH en un rango de 6.5, perdón, a 6.8, ¿no? Es un rango muy óptimo para el desarrollo del cultivo. Y, evitar también dentro de ello hacer uso de suelos de repente con problemas de patógenos, suelos con problemas de bacterias y hongos que puedan alterar también la producción de nuestras semillas, suelos con alto contenido de repente de sales y esto va a ocasionar pues también problemas en nuestras siembras. En fin, los suelos más adecuados pues para este tipo de invernaderos son los suelos franco-arcillosos, ¿sí? Esos son los suelos, digamos, con los cuales más se trabaja para el tema de producción de invernaderos, ¿sí? La selección también tiene que ver mucho con la topografía, lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a repetir. La topografía, o mejor dicho, la pendiente del suelo es muy importante, ¿sí? Pendientes ligeras del 5 al 10%, lo cual permite pues la salida del agua de lluvia y evita también encharcamientos, ¿sí? Es lo que yo les mencioné, una zona con una pendiente mayor al 10% provoca muchas veces encharcamiento, ¿sí? ¿Que debe de tener una pendiente? Claro que sí, para, como lo menciona ahí, para evitar problemas permite la salida de agua de lluvias, pero cuando este pendiente supera el 10%, se ve muchas veces afectado por el problema de encharcamiento. Y con esto ocasionar problemas, pues, de fúngicos o bacterianos dentro de nuestro invernadero. ¿Ahí? La accesibilidad, lo mencioné también, muy importante, una buena vía de comunicación cercana a las zonas de demanda y cercana a la vivienda del encargado, ¿sí? Entonces, la zona en la cual se va a establecer nuestro invernadero tiene que tener un acceso rápido al lugar, ¿no? Donde nosotros vamos a establecer nuestro invernadero. Entonces, con ello vamos a poder mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la accesibilidad al tema, por ejemplo, de visitas al invernadero, a mejorar también el acceso para el ingreso de materiales o retiro de materiales, ¿no? Y todo eso tiene que estar bien detallado a la hora de establecer un invernadero, ¿sí? La mano de obra también es muy importante. Aquí viene lo que es el costo, ¿sí? Obreros que estén cerca del vivero para evitar de repente gastos en lo que es tema de movilidad, contar con una guardianía, y esto también es importante, ya que a la hora de establecer un invernadero, pues muchas veces existen problemas de hurtos, ¿no? Donde en la cual pues se llevan los materiales y por ello es importante considerar una guardianía dentro de nuestro invernadero. Y capacitaciones en viveros también son un costo adicional en la cual nosotros vamos a tener que formar, capacitar, inducir a un personal adecuado para que pueda manejar no solamente el aspecto interno como son las plántulas, la siembra, la preparación de sustratos, sino también un personal
que pueda, digamos, darle mantenimiento a nuestro invernadero. Y cuando hablo de mantenimiento me refiero pues a los cambios, por ejemplo, de los plásticos, por ahí cambios de alguna infraestructura, de un palo de repente que se esté apolillando, temas, por ejemplo, de mantenimientos de la ventilación, todos esos temas tiene que también establecerse una persona encargada, ¿no? Capacitar para que pueda solucionar los problemas a la hora de presentarse, ¿ok? Bueno, estos son los procesos de propagación de un vivero, que simplemente lo voy a pasar rápido, no es en sí el punto, pero ahí ustedes pueden ver lo que concierne dentro de la parte de la propagación, que empieza desde el sustrato hasta el establecimiento y el manejo, ¿no?, de la planta, ¿sí? Todos esos procesos son muy importantes, ideales pues para establecer una propagación idónea dentro de un invernadero. La recolección de la semilla, bueno, esto también es importante considerar dentro de nuestra producción, ¿no? ¿Cuál es la semilla que vamos a utilizar? Una semilla de buena calidad, con características viables y un poder germinativo alto, superando el 90%. En la recolección, pues ahí están, solo se tiene que hacer, digamos, una selección y una separación de las especies buenas de las especies malas, y con ello, pues darle los tratamientos también adecuados como son la desinfección, ¿sí? Los tratamientos, ahí tienen ustedes, como lo mencioné, método de remojo en agua al tiempo caliente, método también de remojo en ácido y método de escarificación mecánica. Ambos o esos tres tratamientos son muy importantes, ¿no? Lo que normalmente se utiliza es el primero, ¿no? Que es el método de remojo en agua o al tiempo, o también se utiliza muchas veces agua caliente, ¿no? Y con esto estimular la hidratación de la semilla, de manera que a la hora de poder establecerlo en el invernadero o en el almácigo, se pueda desarrollarse con total normalidad, ¿sí? Ahí tienen ustedes también importante dentro de nuestro invernadero considerar pues la mezcla de los suelos, ¿sí? Mezclas importantes, ¿no? Que vienen a estar relacionadas mucho con el sustrato, el tipo de sustrato que vamos a utilizar y con qué finalidad lo estamos produciendo para poder mejorar pues también el poder germinativo de nuestra semilla. Ahí tienen ustedes algunas cajas germinadoras que se utilizan, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, existen ya de manera más sofisticada, se puede decirlo así. Existen bandejas de plástico en las cuales ya son más cómodas y son más rápidas de poder movilizar de un lugar a otro, ¿no? Sin embargo, en algunos lugares aún todavía se utilizan ciertas cajas germinadoras como la que ustedes pueden ver en las imágenes, ¿sí? Ahí tienen semilleros, por ejemplo, en tablones, en los cuales, por ejemplo, aquí se mide y se marca el lugar en el cual se va a establecer el semillero. Se hace una pequeña abertura, y una pequeña zanja de 10 a 15 centímetros de hondo, y luego pues se nivela y se desinfecta y se riega esa zona con la finalidad pues de desinfectar el terreno. ¿Ok? Las mezclas son muy importantes. Hoy en la actualidad, pues, si hablamos de mezclas, bueno, o de mezcla de sustratos, existe una gran variedad de sustratos que se utilizan, ¿no? No solamente el aspecto de la arena, que es un sustrato muy utilizado en los invernaderos. Hoy en día en la actualidad también se utilizan algunos las materias orgánicas, las fibras de coco, algunos utilizan cascarillas de arroz, musgo, también son muy utilizados, vermiculita, modmeronita, también algunos utilizan como fuente de sustrato, arenas finas, gruesas, ¿no? Y también se utilizan pues, los compost, los humus, ¿no?, que son también fuente de preparación de sustrato, ¿no? Entonces, hay algunos que me dirán de repente cuál es el sustrato más ideal. Bueno, dependiendo de las circunstancias en las que nosotros querramos establecer o propagar nuestras plántulas, vamos a tener que revisar y explorar pues cuáles son el sustrato más adecuado para este tipo de propagación, ¿sí? Lo ideal, lo que se utiliza siempre son mezclas de arena fina con suelo agrícola, ¿sí? En algunos casos, esto también
se mezcla con una pequeña cantidad de materia orgánica como lo es el humus. ¿En qué relación? Pues muchas veces se utiliza la relación 1-2-1, ¿no? Es decir, 1 kilo de arena, ¿no? 2 de repente de suelo y 1 kilo de materia orgánica, ¿sí? Con eso vamos a obtener un buen sustrato para la propagación de nuestras plantas. En los tratamientos de suelo, bueno, ahí importante considerar la desinfección de los suelos para evitar problemas fúngicos, problemas bacterianos y a su vez también evitar problemas de nemátodos, ¿no? Porque dentro del suelo también existen problemas de nemátodos y esto puede ocasionar o alterar la germinación. La siembra del semillero, pues bueno, ahí tienen ustedes cómo puede realizarse, llámese al voleo, en hileras o por posturas, ¿no? Todos esos tres métodos de siembra son característicos y típicos de los invernaderos, ¿sí? El más utilizado, pues, digamos, en hileras o surcos, ¿no? Ya que es la práctica más cómoda que se utiliza para poder evitar pérdidas de semillas y poder también evitar pérdidas de producción. Algunas profundidades, bueno, esto es importante considerarlo para poder establecer una planta y bueno, ahí tienen ustedes las densidades y las profundidades a utilizar. En los cuidados de los semilleros, bueno, ahorita viene el riego, raleo, la cobertura y el protector de protección. ¿No? Son detalles que se consideran dentro de un semillero. El trasplante del semillero a bolsa es algo muy típico que viene, está dentro de la producción de un invernadero. El trasplante pues de las semilleros a bolsas es muy importante, ya que muchas veces aquí determina y se establece muchas veces el poder germinativo de la planta, ¿no? Si establecemos un buen trasplante del semillero a la bolsa, vamos a obtener buenas propiedades y buenas condiciones de desarrollo de nuestra planta. De no serlo así, pues estamos estableciendo las condiciones inadecuadas para el desarrollo de nuestra planta, ¿sí? Y entonces aquí viene la parte de lo que es el manejo adecuado y de la desinfección de lo que estamos utilizando a la hora de trasplantar la semilla a la bolsa, ¿ok? Ahí tienen ustedes entonces también el trasplante, que tiene que ver mucho con la selección, ¿no? Y la cama o talón en la cual se va a establecer la planta, ¿sí? Siembra directa a bolsa es otro método muy utilizado en la cual pues se siembra simplemente la semilla directamente a la bolsa con la finalidad pues de llevarle pues las condiciones más rápidas y de desarrollo para nuestra planta. Ahí tienen la siembra directa, cómo se realiza en bolsas de polietileno, siembra directa en bandejas. Esto es lo que yo les mencionaba, por ejemplo. Si ustedes pueden percatarse, estas bandejas son de plástico. Esas son pues las que hoy en día en la actualidad se utilizan, ¿no? Las dimensiones, hay de distintas dimensiones. Hay incluso bandejas que en una sola plancha pueden ingresar hasta 500 plantas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de planta que también nosotros o semilla que nosotros vamos a poder germinar, vamos a utilizar estas bandejas. La producción a raíz desnuda es una técnica también muy utilizada que se utiliza dentro de los invernaderos con la finalidad pues de darle, digamos, unas mejores condiciones de desarrollo al sistema radicular de la planta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el tema de la producción a raíz desnuda se ve afectada por problemas fúngicos, ¿no? Problemas de hongos y bacterias, ya que muchas veces están expuestas de manera rápida al ataque de ellos, ¿no? Entonces, siempre antes de hacer esta siembra a raíz desnuda, es importante hacer una desinfección y ayudar pues con una estimulación de enraizamiento, ¿sí? Para que la planta pueda estar atenta, ¿no? Y pueda poder desarrollar sus raíces en lo que es el contorno del campo definitivo. Algunas prácticas culturales, bueno, esto de aquí es rápido, el de hierbo, que ustedes conocen, para evitar problemas de eh, microclimas y problemas de plagas y de enfermedades, ¿no? De eliminar todas las malezas que puedan haber dentro de nuestro invernadero. Una buena fertilización es muy adecuada, ¿sí? Que involucra bastante
el uso de los nutrientes y de los estimulantes que podamos y, utilizar a la hora de poder establecer nuestras plantas. Ahí tienen alguna fertilización, ¿sí? Como ejemplo, la práctica de riego es muy importante, ¿sí? Evitar, pues, excesos de riego en nuestros invernaderos, ya que muchas veces puede crear también condiciones anticlimáticas y problemas de desarrollo de hongos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Fusarium, el Dapping Off o también el Phytium, ¿no? Que son hongos que muchas veces ocasionan pudriciones radiculares, ¿no? Pudriciones al tallo, al cuello de la planta, que ocasiona pues la asfixia o el estrangulamiento y con ende pues la muerte de nuestra planta. Las podas, que también son importantes dentro del invernadero para poder establecer un cultivo y poder estimular el desarrollo radicular. Y bueno, algunas prácticas de control de plagas y de enfermedades que también son muy importantes dentro de nuestro invernadero. La preparación o el trasplante en el campo es importante también, el cual involucra suprimir poco a poco la sombra un mes y un mes antes, ¿sí? En este aspecto es importante considerar o evitar la fertilización, ni mucho menos la aplicación de pesticidas, ¿sí? Ya que al realizar estas prácticas vamos a alterar la preparación para el trasplante al campo. Y ahí tienen ustedes algunas imágenes de la preparación. Fíjense ustedes cómo se está preparando para llevarlo al campo definitivo. ¿Bien? Bien, eso de manera rápida. Adicional a ello, importante también quería aprovechar. ujú, eh, Acá tienen, por ejemplo, ustedes, ¿no? Lo mencioné y lo vuelvo a repetir. Hay ciertos aspectos muy importantes a considerar en la instalación de nuestro invernadero. Y acá, pues, ustedes se pueden percatar. No voy a poder. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, fíjense, el lugar o la zona en la cual deben estar establecidos, ¿no? Como lo había no mencionado, es importante considerar que esté cerca de una fuente de agua, ¿no? Acá pueden ver ustedes, ¿no? Que, digamos, con un cerco, en algunos casos se utilizan mallas, o en la actualidad, pues, también se utilizan algunas gramíneas, como son el sorgo, ¿no? El maíz o la cebada, ¿no? Como cortavientos para poder evitar pues el exceso de eh, velocidad de viento y que altere pues las condiciones internas de nuestro invernadero. ¿Sí? Ahí está, pues ustedes pueden ver el diseño y distribución de un invernadero. Bien, fíjense ustedes, esto es algo simple que se puede observar acá, ¿no? Formar una estructura primordialmente básica y principal en los perímetros, o mejor dicho, en las aristas de nuestro invernadero, un palo, ¿no? De madera. La altura muchas veces va a estar definida por el tipo de cultivo en la cual nosotros vamos a establecer, ¿sí? Eh, Existen pues cuadros, ¿no? En la cual nos proporcionan las diferentes dimensiones de la altura y del tamaño del invernadero, dependiendo pues de las condiciones en la cual nosotros vamos a establecer el invernadero, ¿sí? Ese es un dato adicional que yo también les voy a proporcionar para cada uno de ustedes para que puedan observar y ver cuáles son las dimensiones las cuales se adaptan mejor al sitio o la zona en la cuales ustedes están pretendiendo establecer su invernadero, ¿sí? Pero de manera rápida, ¿sí? Es importante ver que ahí existe una cama de crianza o lo que es considerado como el almácigo, ¿no? De las plántulas, unas calles que le permiten transitar al viverista, a la persona que se va a estar encargada de producir estas plantas, una cama de crianza en la cual van a ser trasplantadas también las plantas, una zona de preparación de sustrato, ¿no? Adicional a ello se pueden establecer zonas, por ejemplo, en oficinas, zonas de almacenes,
zonas, por ejemplo, de reciclar materiales, zonas para eh, temas de preparación de mezclas fitosanitarias, zonas también de repente que puedan establecer el tema de la documentación y todo lo que concierne a la parte eh, de datos, zonas adicionales en las cuales están establecidos los servicios higiénicos, zonas en las cuales tengamos el almacén principal, zonas donde estén también detalladas, pues, ¿no? El uso de, por ejemplo, de comedores, ¿no? Que la cual es importante establecerlas dentro de un invernadero. Es decir, este es un claro ejemplo de un diseño simple y básico, pero que adicional a ello se le pueden darle pues las demás áreas que yo les he mencionado, ¿no? Sin embargo, lo que aquí es importante es considerar cuál es el fin o cuál es la finalidad de establecer una estructura o un diseño de nuestro invernadero. Sí, este diseño no es simplemente digamos, construirlo por construirlo, muchas veces para poder tener una mejor claridad de las áreas que las cuales nosotros estamos estableciendo, hacer un pequeño croquis, un pequeño plano, ¿no? En la cual nosotros podamos eh, dibujar y apreciar cuáles son las zonas, las dimensiones, las calles, las entradas y las salidas de nuestro invernadero, ¿sí? Esto es muy importante ya que crea digamos, un resumen, ¿m? A la hora de poder realizar de repente alguna auditoría o alguna certificación, pues nos van a solicitar la distribución del área de nuestro invernadero. Entonces, como les vuelvo a mencionar, es importante establecer pues un área de topográfica que le permita pues hacer un plano o un diseño de nuestro invernadero, ¿sí? Ahí acá hay algunos conceptos muy importantes a considerar, los cuales les voy a dejar a cada uno de ustedes. Y pues importante la construcción, ¿no? Bien, fíjense ustedes, ahí habiendo visto cómo se construye un invernadero. Miren, fíjense ustedes, ¿no? Primero, como lo mencionamos, elegir el terreno donde se instalará el invernadero, ¿sí? El terreno que no tiene que superar una pendiente de 10%, como ya lo habíamos mencionado, ya que puede provocar encharcamiento, ¿sí? Hacer pues un pequeño croquis, como les mencioné, para el diseño y la distribución de nuestro invernadero. Muy importante el croquis o el plano de nuestro invernadero. Y también importante limpiar y nivelar el terreno, ¿sí? Aquí pues se van a proceder a delimitar, ¿no? Con ayuda de repente de una cal, con ayuda de un hilo, de una rafia o de una pita, ¿no? Delimitar cuáles son las áreas en las cuales estamos estableciendo mi invernadero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, están estableciendo un invernadero, ¿no? Con temas ya de material de construcción, ¿no? Bueno, eso ya va a depender, como habíamos visto al comienzo, existen invernaderos desde el punto de vista fijos o permanentes y existen invernaderos móviles, ¿no? De por sí, al poder observar que de repente están utilizando materiales de construcción, es porque va a ser un invernadero permanente o fijo, ¿no? Entonces, ya eso va a depender de las circunstancias económicas en las cuales nosotros podamos establecer, pues, nuestro invernadero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, está cerca a un río, ¿no? Y acá la persona de acá, pues, está estableciendo una pequeña abertura, ¿no? Para poder tener acceso al agua a nuestro invernadero, ¿sí? Eso también es importante considerar que esté cerca a una fuente de agua. Ahí que pueden tener algunos materiales de manera rápida, ¿no? La construcción de un invernadero simple, ¿no? Que básicamente está formado por malla Rachel, ¿no? Alambres galvanizados, que en el peor de los casos pueden ser de número 14 y 16, hilos para poder hacer los amarres, clavos para asegurar la estructura y postes de madera, pues, ¿no? Que puedan ayudar a establecer, ¿no? El perímetro o las áreas de distribución. Bueno, ahí pueden ver ustedes, ¿no? Cuál es el procedimiento, ¿no? Y este es el procedimiento más rápido, como les vuelvo a mencionar.
de la construcción de un invernadero, hacer un hoyo de 40 centímetros de profundidad, en algunos casos hasta 60, con la finalidad pues de darle una mejor consistencia, ¿no? O rigidez a nuestro invernadero, de manera que a la hora de poder vengan los vientos fuertes, ¿no? Esto se pueda derrumbar, ¿sí? Ahí pues van a ser donde se van a plantar o instalar los potes de madera. Luego de ello, pues, en la parte de arriba se van a tener que templar, ¿no? O tensar los alambres para formar el techo de nuestro invernadero. Y una vez formado, ¿no? La cuadrícula de nuestro techo, vamos a proceder a tender la malla rachel y con ayuda, pues, de los hilos poder amarrarlos a las diferentes aristas de nuestro invernadero, ¿sí? Y esto, como ustedes pueden verlo acá, ¿no? La profundidad importante. Acá utilizan muchas veces costales, ¿sí? Costales, por ejemplo, de fertilizantes, ¿no? Se utilizan acá en esta zona de acá para evitar, ¿sí? Para evitar que de repente esta madera se apolille con el transcurso del tiempo, ¿no? Ya que al estar cubierta con un plástico va a evitar pues que los microorganismos o algunos insectos puedan, digamos, deteriorar la madera y con esto puedan apolillarse, ¿sí? Es importante considerar esta observación también, ¿no? Acá también muchas veces, adicional a ellos, se le hacen instalaciones de postes en el centro con la finalidad de crear digamos, una abertura o una ventana para el ingreso de la ventilación, ¿sí? No es que todo esté cerrado y solamente hay una puerta. También se pueden poner de dos a tres ventanas con la finalidad pues de mejorar la condición ambiental dentro del invernadero, ¿sí? Ya que este es el factor primordial en la cual va a determinar pues la germinación de nuestras semillas. Bien, ahí tienen ustedes también cómo se puede distribuir. Recuerden que las calles son muy importantes. En este caso, por ejemplo, están considerando una calle de 50 centímetros, ¿sí? Y esta distancia de calles, en algunos casos puede llegar hasta 1 metro o 1,20 m, ¿no? En las calles. Y esto va a depender, pues, también de los materiales que nosotros estamos trabajando o de las plantas que estamos utilizando en este invernadero, ¿no? Cuando trabajamos con distanciamientos de 50 centímetros, muchas veces nos dificulta transportar algunos materiales, ¿no? Por ello, pues, es que a veces se utiliza el distanciamiento de 1,20 m para poder mejorar digamos, el traslado o el transporte de materiales de una zona a otra, ¿no? Entonces, sin embargo, este es un modelo básico, ¿no? De lo que es una preparación de un invernadero, ¿sí? Y ahí tienen ustedes, pues, las zonas delimitadas en las cuales se están estableciendo el invernadero. La construcción de camas de almácigo dentro de nuestro invernadero también son muy importantes y aquí pues tiene que ver pues con el tema también el aspecto económico en la cual pues podemos de repente utilizar bolsas de sustrato, en algunos casos en el peor, si no contamos con condiciones económicas, pues utilizamos piedra o reciclando pues madera que podamos tener, digamos, en nuestra zona o en nuestra área, ¿no? Algunas maderas, por ejemplo, que de repente se puedan reutilizar, simplemente formamos una cama o con una determinada dimensión y eso nos va a ayudar pues a formar un almacén, ¿no? Acá tienen ustedes, ¿no? La preparación del sustrato, en este caso es una relación eh, 3:1, es decir, 3 de arena y 1 de tierra negra cernida, ¿no? Y esto pues es importante para establecerlo dentro de las camas de almácigo, ¿no? La malla racial, la dimensión es importante para poder establecer pues el tinglado de nuestro invernadero. Y ahí tienen pues los procedimientos, las cuales se van a realizar la preparación de nuestra cama de almácigo, ¿no? El contorno de la cama de almaciguera muchas veces es de 20 por 50 y por 50. 20 de altura, 50 de largo y 50 de ancho. Se procede
a realizar la mezcla del sustrato, relación 3:1. Este sustrato va a ser ingresado en la cámara almaciguera. Con ello, pues, se va a nivelar el sustrato, luego se va a desinfectar con agua hirviendo o utilizando de repente algún fungicida y encima de ello pues se va a colocar la malla racial, ¿no? Evitar problemas de ingreso de patógenos en nuestro sustrato. Bueno, este es el embolsado, que es algo pues que ya muchos de repente ya manejan y conocen y ya lo habíamos mencionado sobre la preparación del sustrato. ¿Cómo es que se debe preparar? Siempre dejarle un distanciamiento en la parte de arriba. Recuerden, fíjense en esta imagen de acá, del círculo. Siempre tiene que tener una altura de 2 centímetros de alto. ¿Para qué? Para evitar pues que de repente pueda generarse acumulación de agua en esta bolsa, ¿no? Cuando regamos nuestras bolsas, recuerden ustedes, o ya han de saber, que muchas veces se forma una pequeña película de agua en la parte de arriba, ¿no? Si este suelo no ha sido preparado en óptimas condiciones, va a ocurrir encharcamiento, ¿no? Peor aún, como lo mencionamos nuevamente al inicio, si existe el terreno en el cual nosotros hemos establecido nuestro invernadero, tiene una pendiente por encima del 10%, esto se va a encharcar mucho más y con ello pues se va a provocar asfixia de nuestras semillas y asfixia de nuestras plantas. Por ello es importante establecer este distanciamiento, ¿sí? Acá también importante a la hora de llenar nuestras bolsas, ¿no? Hacer un pequeño movimiento, un pequeño golpe para tapar los espacios vacíos o los espacios porosos que han quedado dentro de nuestra bolsa, ¿sí? La distribución de las bolsas, bueno, esto va a depender mucho también de cómo hemos delimitado nuestras camas almacigueras, ¿sí? Si nuestras camas almacigueras las hemos delimitado con un determinado distanciamiento de 1 por 5 o de 2 por 5, pues dependiendo de ese distanciamiento vamos a poder nosotros distribuir nuestras bolsas. Ahora, hay sectores, ¿no? Donde se diferencian por la variedad, por la especie, por el tamaño de la planta, por la calidad de la semilla, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, aquí puede ir unas camas con plantas de una determinada especie y en esta zona de acá puede haber otra planta de otra determinada especie, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo querramos distribuir nuestras camas, vamos a poder establecer, pues, nuestra distribución de nuestras bolsas, ¿no? Siempre se coloca dos estacas en las esquinas, ¿sí? Digamos, en este punto de acá, donde estoy señalando, y acá se coloca otra estaca. Luego de ello, se tiende o se jala un pequeño hilo igual al otro extremo y con ello pues, ¿qué estamos realizando? Que a la hora de poder distribuir nuestras bolsas, todas estén de manera uniforme, pareja y no sobresalga uno o esté fuera de la cama almaciguera que le perjudique al viverista pues transportarse de una zona a otra, ¿no? Con ello vamos a lograr entonces una distribución y una uniformidad dentro de la preparación de nuestra cama almaciguera. ¿Ok? Ahí tienen ustedes la propagación de las plántulas, ¿no? Cómo se propagan, y eso también ya lo habíamos visto, la selección de la semilla, ¿no? El tratamiento de la semilla, la desinfección, el procedimiento en el cual se tiene que preparar y desinfectar la semilla para evitar problemas de patógenos o problemas fitosanitarios, ¿no? La siembra de la semilla y la crianza de las plántulas en la cama es también algo muy importante a considerar, ¿sí? Acá se utilizan pues las semillas seleccionadas, algún tipo de palo, ¿no? Que tenga una rectitud uniforme y pareja, fungicidas, una regla wincha, una regadera y una malla racial, ¿no? Aquí se está realizando el procedimiento en la cual se está estableciendo pues la cama de almácigo y cómo es que se distribuye también el tema del distanciamiento entre surcos. Fíjense, acá se está estableciendo un distanciamiento de 2,5 y una profundidad de 1,5. ¿Qué, qué determina o qué va
digamos, a decirme a mí cuál es el distanciamiento o la profundidad que yo voy a establecer. Esto lo va a establecer muchas veces la semilla como tal y la planta en la cual nosotros estamos queriendo producir. Por ejemplo, si una semilla por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? De palto. ¿Cuánto es el diámetro de una semilla de palta? De repente, poniendo un número, ¿no? Digamos que el diámetro de la semilla de la palta es, por ejemplo, ¿no? De 3 centímetros o ya pongámosle 5 centímetros, ¿no? ¿Qué pasa? Que la profundidad en la cual yo voy a poder sembrar esa semilla, máximo tiene que ser de 10 centímetros, es decir, el doble, ¿no? Del tamaño del diámetro de la semilla. ¿Qué pasa cuando se siembra muy encima o se siembra muy abajo? Si se siembra muy abajo, pues vamos a crear problemas de asfixia y muchas veces no llega a germinar la semilla. Si está muy encima, ¿no? A la superficie, muchas veces pueden ser atacados por pájaros, ¿no? Que puedan de repente picotear o dañar la semilla, o también puede ser que estén expuestas a cualquier tipo de plagas o enfermedad, y también puede estar expuesta a la quemadura por intensidad de radiación solar, ¿no? Cuando se quema la semilla o está expuesta al sol, pierde, digamos, la humedad, y si pierde la humedad la semilla, pues el poder germinativo disminuye considerablemente, ¿no? A un 90%, ¿no? Es decir, solamente tenemos un 10% de germinación, lo cual va a perjudicar, pues, el desarrollo de esta semilla, ¿no? Ahí tienen ustedes, pues, ¿no? Siempre desinfectar las camas de almácigos, regarlas y cubrirlas, pues, con una manta para que no estén expuestas, una, al tema de fuertes intensidades de radiación solar, y dos, frente al ataque de cualquier patógeno o alérgeno, ¿no? Que pueda perjudicar su desarrollo de nuestra planta. Bueno, los principales problemas que se han podido observar en los invernaderos son el dapping off, como es el fusarium, ¿no? Un problema muy común en los invernaderos, por un mal tema de manejo de factor hídrico, que ve afectado, pues, la muerte regresiva de la planta. Hay formas de controlar, claro que sí, fungicidas, ¿no? Para poder evitar la diseminación o el incremento de este tipo de hongo. Bueno, repicado es algo muy común, muy típico, que se utiliza dentro del invernadero. Ahí tienen ustedes los procedimientos a realizarse y los procedimientos a considerar dentro del establecimiento del invernadero. Y la crianza de plantones, pues es algo que ya, bueno, casi la mayoría lo conoce o lo sabe, y es que va a depender también de las condiciones y del tipo de planta o especie que nosotros estamos instalando en nuestro invernadero, ¿no? Los riegos son muy importantes, lo vuelvo a mencionarlo, hacer un monitoreo, revisar nuestros sustratos si tiene buena cantidad de humedad, poca cantidad de humedad, y con ello puedes establecer los riegos, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuánto es la frecuencia de riego. En las primeras semanas no siempre van a ser 2 días. Eso va a depender mucho del factor climático y también va a depender mucho del tipo de sustrato que estamos manejando, ¿sí? Sin embargo, es un ejemplo de lo cual podríamos establecer, ¿no? Como un parámetro en nuestro invernadero. Bueno, el control fitosanitario, el deshiervo, que ya lo habíamos mencionado, las aplicaciones foliares. La remoción y selección y clasificación de las plantas es muy importante también, con establecerlas. ¿Qué hacer con los plantones, no? Antes de llevarlos al campo, es importante considerarlo, pues, cuál es el tratamiento que le vamos a dar para que esté preparado a la hora de ser llevado al campo definitivo, ¿no? Bien, esto de acá también es un material que les quise compartir. Sí, y por último también, y no ya para poder terminar, ¿sí? Está, digamos, esto de acá, que también les voy a proporcionar a cada uno de ustedes, ¿no?
es como, por ejemplo, se pueden, digamos, ubicar cuáles son las orientaciones. Recuerden siempre la ubicación de los semilleros, de las camas semilleras, siempre deben estar orientadas en el sentido de este a oeste, ¿no? ¿Con qué finalidad o con qué propósito? Para poder aprovechar pues la luz solar, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos en sentido contrario o en otra dirección? Muchas veces la radiación solar o la luz solar no ingresa por completo a nuestro invernadero y con ello pues vamos a tener problemas también del desarrollo, ¿no? Y pues de problemas de floración, problemas de maduración, problemas de color de hojas que muchas veces se ven alterados por este tema de luz solar, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Bueno, acá se ha establecido, pues, diferentes zonas, áreas de preparación, por ejemplo, de sustrato, áreas de camas de almacigueras, áreas por la fuente de agua, oficinas, ¿no? Almacenes. Por ejemplo, acá se está preparando el tema de las camas almacigueras, un ingreso, un cerco, ¿no? Como con árboles y un acceso, ¿no? De ingreso para poder ingresar a nuestro invernadero, ¿sí? Algunas herramientas importantes que, bueno, creo que también ya le hemos mencionado, pero en manera general, pues son todas las herramientas que debemos de tener a la mano dentro de nuestro, ¿no? Una lámpara para poder establecer cualquier tipo de zanjas o calicatas, estacas para poder establecer alineamientos, tijeras para establecer podas, hilos para amarres, picos para poder establecer una pequeña, digamos, agujero, carretillas para poder trasladar los materiales, una wincha para hacer las mediciones, una regadera para poder regar nuestras plantas, una zarander para poder zarandear los sustratos, ¿no? Hojas que se puedan utilizar para poder anotar cualquier este, aspecto importante dentro del invernadero, mochilas de aplicación importantes para hacer las aplicaciones fitosanitarias, una sierra para poder cortar cualquier tipo de material, sogas, una pequeña eh, material para poder excavar y hacer huecos digamos, en nuestro invernadero, y machete, ¿no? Para poder cortar también cualquier tipo de madera o palo que tengamos en ellos, ¿no? Los insumos a considerar, pues, son las semillas, las estacas, los esquejes, los abonos orgánicos, arena de río, tierra negra y productos fitosanitarios, ¿sí? Aquí importante considerar eh, cuatro selecciones, ¿no? Que son muy importantes. La primera, la preparación del sustrato, la elaboración de abonos orgánicos y el área de germinación, ¿no? Y por último, el área de recrecimiento. Aquí viene el repique y la adaptación, ¿no? Bien, acá también tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Otra forma de cómo establecer de repente un invernadero, ¿no? Bajo tipo túnel, ¿no? Un invernadero de forma cuadrada, similar a una casa, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de uno, ¿no? Bueno, acá, digamos, el traslado o el movimiento es un poco medio limitado en comparación con el de acá, pero este de acá, pues, diseño tipo túnel le permite una mejor condiciones climáticas, menor riesgo de problemas de plagas, enfermedades. Y el de acá, pues, sí está expuesta o propensa a que pueda haber problemas de falla o rotura en algún lugar que pueda ser dañado, ¿no? Y pueda generar aberturas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, ustedes otro ejemplo de cómo es la preparación del sustrato. Turba, 30%, tierra negra, 30%, arena de río, 30% y humus, 10%. Una relación que complete el 100%, la cual está determinada por cuatro tipos de sustratos: tierra negra, arena de río, humus y turba, ¿no? Vuelvo a repetirle, no existe una regla básica que se pueda decir, esta de acá es el mejor sustrato. Simplemente va a influenciar bastante el tipo de cultivo que vamos a establecer o tipo de semilla que vamos a sembrar, y de ello pues va a depender pues la relación de nuestro sustrato a realizar. ¿Sí? Ahí tienen pues la selección de elaboración de abonos orgánicos dentro de los invernaderos. Hoy en día en la actualidad también se establecen muchas veces zonas, ¿no?
Voy a ampliarlo un poquito rápido. Voy a zonas de preparación de camas almacigueras, ¿no? Y ahí pues se preparan también la preparación de vermicompost, ¿no? Como es el humus de lombriz, ¿no? Una zona para poder establecer nuestra área de preparación de compost y de humus de lombriz. Aquí tienen ustedes pues las preparación de los almácigos y las camas semilleras, cómo es que se establecen, la distribución de las semillas, cómo se pueden establecer y la zona, cómo se debe de sembrar en la dirección correcta, de acuerdo a la luz solar, cómo se debe de llenar, ¿no? Siempre dejando un distanciamiento arriba de 2 centímetros, como lo habíamos mencionado, y cómo es que se siembra con ayuda de algún pequeña estaca, ¿no? Que ayude a poder hacer las perforaciones donde van a ir las semillas. El repicado, ¿no? Las camas almacigueras, ¿no? Como deben estar completamente uniformes una tras otra, sin que una esté fuera o salga de la línea de la cama. ¿Eh? Ahí tienen ustedes pues entonces también los riegos, el deshiervo, la remoción y los factores a considerar dentro de la preparación de los invernaderos. ¿Sí? Bien, eso era lo que les quería compartir en esta oportunidad, todo lo que concierne la parte de la distribución y la preparación de los invernaderos. Esto de acá también les voy a hacer llegar, por temas de tiempo no lo voy a tocar, pero fíjense ustedes, aquí tienen ustedes las dimensiones, ¿no? Como al comienzo les pude mencionar de que hay ciertas dimensiones, ¿no? Que hay que considerar en la, digamos, instalación o la construcción de nuestro invernadero, ¿no? Algunas consideraciones y mediciones a tener en cuenta, ¿no? Los parámetros, por ejemplo, ¿no? Que se tengan que considerar, cuáles los diseños ideales de un invernadero y acá también pues involucra también el tema del año, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del cultivo, ¿no? O de la zona en la cual nosotros estamos estableciendo, cómo es que se debe de manejar, ¿no? El sistema de construcción de nuestro invernadero, ¿no? Eh, bien, estos materiales de acá, ¿sí? Les voy a proporcionar. Aquí tienen ustedes todo lo que contiene la parte de los materiales, por ejemplo, que se utilizan, ¿no? Y las dimensiones, los tipos de invernaderos que existen, ¿no? Cuáles son los materiales que se utilizan en la parte de arriba, por ejemplo, ¿no? Algunos utilizan plásticos, otros utilizan de repente por ahí este tipo de tipo calamina, ¿no? Que también este, ayuda digamos, a la protección de nuestro invernadero. Eh, Fíjense ustedes, ¿no? Invernaderos fijos, estos son invernaderos fijos, ¿no? Que ya son de alta tecnología, con ventilación, ¿no? Un área muy grande y espaciosa que permite pues el movimiento rápido, ¿no? De las personas y cómo es que esto de acá pues tiene sistemas de ventilación en la parte de arriba, ¿no? Entonces, todos estos detalles son muy importantes. Acá tienen también las consideraciones, ¿no? Los materiales, por ejemplo, que se utilizan para la cubierta, ¿no? Algunos utilizan vidrio, poliestileno, ¿no? Policarbonato o, digamos, también acrílicos que puedan utilizarse, ¿no? Algunos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos? También son importantes considerarlos. En fin, todos los detalles muy cruciales que se deben de tener en cuenta dentro de la preparación de un invernadero, ¿no? Acá también tienen ustedes, ¿no? Algunos ejemplos de cómo construir. Eso sería, digamos, todos los materiales que les voy a proporcionar a cada uno de ustedes para que puedan complementar sus conocimientos con respecto a este tema, ¿no? Un tema muy amplio, muy este, global. He tratado de considerar los puntos importantes y espero que también les haya servido a cada uno de ustedes, ¿no? En el aspecto eh, de lo que ustedes están pretendiendo establecer sus invernaderos, ¿sí? Bien, quedo atento en todo caso a cualquier duda o consulta o pregunta que puedan tener, eh, quizás algún comentario. A ver, aquí hay una pregunta que creo que anteriormente también me la han realizado. Me dice, hay un diseño
de invernadero especial, ¿no? Para altura más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, claro que sí. Hay un diseño especial que es de invernadero que se realiza o se ejecuta bajo esas condiciones de sobre el nivel del mar, ¿sí? Y eso de ahí tiene que ver mucho pues con el tema de la altura de nuestro invernadero, ¿sí? Recuerden que a altas eh, alturas, ¿no? Por encima de los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, existen condiciones algunas favorables y desfavorables para el cultivo que vamos a establecer o para la siembra en la cual nosotros estamos pretendiendo realizar. Y pues dependiendo de ello, pues vamos a tener que condicionarle las dimensiones adecuadas a este invernadero, ¿sí? Generalmente están digamos, a 1,80 m, o en algunos casos puede llegar hasta 2 metros de altura y con un distanciamiento de largo por ancho, ¿no? Que está alrededor de los 10 metros por 15, ¿no? Es, digamos, el parámetro más adecuado en estas condiciones, ¿sí? A ver, eh, a esa altura de material debe de ser el forro. Perdón, no entendí bien la consulta. O sea, malla antiáfidas o plásticos agrícolas. Ese debe ser el forro. O sea, a ver, si logro entender la pregunta es, eh, Mm, me estás preguntando qué material se puede utilizar a esa altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Es lo que estoy entendiendo? Ah, ya, correcto, sí. Ya. Bien, el material, pues, claro, desde luego que se va a utilizar, no va a ser el plástico, pues, ¿no? En algunos casos va a tener que ser de repente temas de, como lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Acá anteriormente hay unos que utilizan vidrio, poliestel, ¿no? Otros utilizan estas tipo plásticos, o sea, no son plásticos como nosotros los conocemos, sino simplemente es un, digamos, este, tipo calaminas, ¿sí? Tipo calaminas que se utilizan pues con la finalidad pues de evitar, eh, sabemos que a altas alturas existen unas condiciones de velocidad de viento fuertes. Entonces, si ponemos un plástico, desde luego pues eso no va a ayudar y vamos a tener problemas, ¿no? De repente rupturas o problemas que puedan ocasionar, ¿no? El desorden y el rompimiento de nuestro invernadero, ¿no? Se van a tener que utilizar otros materiales, ¿no? Eso de acá lo habíamos visto acá en este punto, ¿no? Que es bueno que lo puedas revisar y lo puedas utilizar como una referencia, ¿no? Creo que este de acá creo que era, ¿no? Bueno, claro, acá, por ejemplo, menciona, ¿no? Que algunos, por ejemplo, cubiertas, puede ser por vidrio, ¿no? Por poliestireno, reforzado con fibra de vidrio, ¿no? O otros acrílicos, que son excelentes o resistentes a climas, altos, ¿no? De altas velocidades de viento. Aquí utilizan también algunos policarbonatos, ¿no? Son materiales que se utilizan, ¿no? Dentro de la construcción de los invernaderos, ¿no? Y esto de acá es importante considerar también los costos y el tema de lo cual vamos a querer mejorar o proporcionar a nuestro invernadero, ¿no? Esto de acá es lo que yo te estaba mencionando, ¿no? Y esto de acá te va a ayudar bastante a poder delimitar cuál es el factor que tú vas a utilizar dentro de tu invernadero, ¿sí? Eh, Este otra pregunta ingeniero, también. ingeniero, Sí. disculpe, un comentario para lo último que comentó. Este, he oído que usan mallas cortavientos para tratar de subsanar el efecto de vientos fuertes en el vivero. En ese caso, ¿usted cree que podría ser posible utilizar plásticos a esa altura específicamente o en algún lugar donde el viento es fuerte para proteger tu invernadero de cierta manera con estas barreras cortavientos? Barreras cortaviento, claro. Eso era lo que yo les había mencionado a ver si no está acá, creo que está acá, creo ahora último
lo habíamos visto, ¿no? A ver, creo que está acá. A ver, un momentito. Claro, ¿no? Acá hay, bueno, como menciona en este ejemplo, ¿no? Al comienzo que pusimos, ¿se acuerda? Acá hay unos cercos, ¿no? Y acá dice la palabra cercos, ¿no? Era justamente lo que tú mencionaste, ¿no? Los cercos, ¿no? Entonces, los cercos, ¿no? Van a ayudar, pues, entonces, a evitar a que hayan problemas, como lo mencionaste tú, ¿no? Por problemas, por ejemplo, que puedan haber altas velocidades de viento y esto va a ayudar pues a contrarrestar esta velocidad. De hecho, que no todo, al poner estos cercos, no vamos a pretender de que el 100%, ¿no? de velocidad de viento pues ingrese, ¿no? De hecho que va a ingresar, pero lo va a disminuir incluso hasta un 40 o 30%, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de cerco utilicemos, ¿no? Bueno, lo mencioné, hay cercos, por ejemplo, que se utilizan como son el maíz, las gramíneas, ¿no? El sorgo, la cebada. Otros utilizan algunas plantas, ¿no? Frutales como cercos. Otros también pueden utilizar mallas, ¿no? O en el peor de los casos, algunos ya utilizan infraestructuras de construcción, ¿no? Que son ya, digamos, algo ya un poco más costoso, pero que también vale y sirve como método para poder contrarrestar la velocidad de viento, ¿no? Eso es algo que habíamos mencionado y gracias por volverlo a repetir. Y porque eso también es parte, digamos, de la estructura de un invernadero. ¿Sí? Ingeniero, Eh, disculpe, sí, un detallito. Este, por temas económicos, un cerco con malla sería económicamente más viable. La pregunta es, ¿el tipo de malla que se utiliza en este cerco cortaviento es una malla especial o puede ser utilizada una malla Rachel? eh, generalmente se utiliza la malla Rachel, ¿sí? ¿Por qué? La malla Rachel a número de 90%, bueno, la malla Rachel verde, ¿no? En 90, entre 90 y 95% es la que más se utiliza para temas de cerco. ¿Sí? ¿Por qué no se puede utilizar quizá, a ver, o podrías utilizar otro tipo de mallas, pero ¿qué pasa? Las mallas que a Rachel son, digamos, las que más se utilizan por la resistencia al tema de, por ejemplo, de sol, ¿no? Al tema de viento y sobre todo porque son resistentes, ¿no? Ante factores como son las lluvias, factores como son por ahí el tema también de los cortes y todo ello pues va a ayudar pues a que puedas tener una mejor condición del cerco de tu invernadero. ¿Sí? Es lo que te podría comentar con respecto a tu pregunta, ¿sí? Desde luego es importante que puedas de repente utilizar otro tipo de malla, pero siempre recomiendo que preguntes, ¿no? El tipo de resistencia que tienen esas mallas y cuál es sobre todo es el periodo, ¿no? de vida que se le da a esa malla, ¿no? Hay mallas que puedan durar de repente 6 meses, 8 meses, ¿no? Lo barato a Ah, veces, como quien dice, sale caro, ¿no? Entonces es importante hacer esa investigación del tipo de malla que vas a utilizar. Yo te recomendaría la malla Rachel, ¿no? La verde, la que común utilizamos, ¿no? Al 90 o al 95%, ¿no? Que es la más utilizada. Incluso a veces esas se utilizan para hacer, por ejemplo, eh, eh, oficinas, ¿no? O, por ejemplo, comedores, se utilizan bastante esas mallas, ¿no? Entonces ¿por qué se utilizan esas mallas? Porque tienen esa resistencia a esos factores, ¿no? Y es lo que yo te podría comentar con respecto a tu pregunta. Hola, buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Eh, Mi consulta va en el tema, en zonas un tanto lluviosas, ¿se podía aplicar un invernadero con el techo con plástico agrícola o similar y el contorno del cerco de costado con el tema de malla antiáfida, por el hecho de que tal vez pueda ser un poco lluvioso y a través de la malla antiáfida, si también se utiliza en el techo, pudiese
asar o en posar, ¿no? ¿No? Ya, bien. Creo que hay unos eh, diseños de invernaderos que en la parte de arriba, por ejemplo, tienen forma de una B invertida, una V invertida, ¿sí? Ese tipo de invernaderos con una V invertida en la parte, digamos, de arriba, son muy especiales y son muy importantes dentro de las zonas donde tú me mencionas, zonas de alta precipitación. No vamos a poner pues un invernadero en estas condiciones que ustedes ven acá en la imagen, ¿no? O sea, acá pues, por ejemplo, puede ser que acá pongamos algún plástico, ¿no? Si es plástico, si es malla, bueno, lo que va a ocasionar aquí, pues es, digamos, en algunos casos de repente algún tipo de rompimiento o formas de repente de que va a ingresar el agua. Si es un plástico, va a formar de repente aquí una pequeño globo, como se puede decir, ¿no? Una pequeña inclinación y el agua se va a acumular en esta zona, ¿no? Y cuando veamos arriba de repente en nuestro techo, en nuestro invernadero, se va a formar como una pequeña panza, ¿no? Y eso de ahí, por eso estas condiciones para sectores donde existen altas precipitaciones no es muy bueno, ¿no? Aquí se utiliza bastante, como lo mencioné, esas invernaderos con estructura que tenga una B invertida, ¿no? Y encima de ellos se establece pues un tema de eh, plásticos de polistel y abajo, pues, se puede colocar ya lo que tú me mencionaste, las antiafias, ¿no? Para poder evitar que puedan ser contrarrestados con el ataque de, digamos, o la fuerza de las precipitaciones, ¿no? Esto es algo muy común que también a veces me preguntan y es algo que siempre se tiene que considerar, ¿no? La estructura o el diseño de nuestro invernadero es muy importante en la zona donde nos ubiquemos, ¿sí? Y por eso les vuelvo a mencionar, es importante que ustedes puedan fijarse, ¿no? Cuál es, digamos, el tipo de invernadero que ustedes van a utilizar dentro de la zona en la cual ustedes se encuentran o pretenden construir y armar su invernadero. ¿Sí? A ver, acá hay A ver, una pregunta muy común también. Me preguntan cuál es la diferencia entre vivero, invernadero y fitotolos. Bien, cuando hablamos de invernaderos, muchas veces se menciona que los viveros, ¿no? Vienen a ser, digamos, áreas o zonas en algunos casos pueden ser abiertas o cerradas, sin ninguna restricción de temperatura, y en el caso de los invernaderos, son construcciones cerradas, diseñadas, o, bueno, en algunos casos, pues, con tecnologías, ¿no? Que le permitan controlar temas, abióticos para el control en la parte interna del invernadero, ¿sí? Entonces, vienen a ser dos diferencias muy, significativas, ¿no? En el vivero muchas veces no se hace control del manejo de las condiciones climáticas. En el invernadero sí se tienen muchas veces termostatos, ventilaciones, algunos se pueden rayos infrarrojos para temas de desinfección. O sea, es una tecnología un poco más avanzada que un vivero, ¿sí? Por eso se menciona que los invernaderos son un poco más complicados y difíciles de realizar o construir por el tema de los costos y por el tema de los materiales que se van a utilizar, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante considerar la ventilación en invernadero? Bien, la ventilación es importante considerarla. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender mucho las condiciones climáticas, los micro y macroclimas que se formen dentro de nuestro invernadero. ¿Qué pasa si hay un clima, ¿no? Ah, con temperaturas altas o un clima con alta humedad, ¿no? O mejor dicho, a tu pregunta, ¿no? La ventilación. Hay insectos, hay hongos, hay patógenos, hay nematodos que muchas veces se desarrollan a una cierta temperatura.
si nosotros no le damos la ventilación a nuestro invernadero, vamos a tener problemas de estos patógenos. Y lo que nosotros queremos darle las condiciones adecuadas, ¿no? A veces, por ejemplo, a campo abierto, ¿no? Muchas veces decimos, mucho, no sé, mucho, mucho sol a mi planta, ¿no? Se está quemando las hojas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene que haber un factor, ¿no?, que ayude a controlar la temperatura o la intensidad lumínica de nuestro cultivo, porque muchas veces la radiación solar llega muchas veces a quemar las hojas o también a quemar las frutas, ¿no?, de nuestras plantas. Entonces, la ventilación le va a permitir eso, ¿no? Que pueda mejorar ese aspecto anticlimático y evitar, pues, cualquier tipo de estrés también que pueda tener la planta dentro del invernadero, ¿sí? Eso a manera de responder tu pregunta, ¿ok? Este, Bueno, Ingeniero, ¿Qué tal? Sí, buenas. ingeniero, una consulta. Sí. Yo tengo proyectado un vivero de altura más o menos de 5 metros. Este vivero va a estar ubicado a una altura sobre el nivel del mar de más o menos 2.400 metros. En mi proyección, el vivero completamente cerrado, estoy proyectándolo para cubrirlo con agrofil. Con esta cubierta llegaría a una temperatura máxima de 44,9 grados centígrados y en la noche a una mínima de 8,7 grados centígrados. Lo que yo requiero es llegar a máximo a una temperatura de 35 y mínimo una temperatura de 16. ¿Qué me recomendaría usted para controlar esa temperatura? ¿Es posible bajar de 44,9 a 35 y subir de 8,7 a 16? Ah, sí, claro que sí. Si me hablas de un invernadero, como lo habíamos mencionado, es poder controlar y mejorar las condiciones climáticas internas del invernadero, sí se puede. Ahora, yo te haría una pequeña consulta, ¿no? O sea, estás considerando solamente lo que me has mencionado, pero dentro de tu invernadero, ¿estás considerando algún tipo de este, termorregulador? O sea, si tú me hablas de temperaturas, por ejemplo, eh, tiene que haber si te excedes del tema de temperatura, pues tendrías que darle una ventilación, ¿no? Digamos, un espacio en la cual se pueda perder, ¿no?, una pequeña cantidad de temperatura y puedas regularlo a lo que tú deseas. ¿Tú ¿Tienes eso o solamente es un invernadero cerrado, completamente cerrado digamos, un ingreso y una salida? La proyección es que llego a esa temperatura con el vivero completamente cerrado. Esa es la proyección. Ah, ya, Eh, completamente este, cerrado, claro. Ok. ahora, si yo para regular la temperatura tengo que, por ejemplo, hacerle más ventanas, o con esas ventanas no va a bastar, o tengo que hacer un sistema de riego por nebulización para bajarle la temperatura, o qué otras herramientas yo podría utilizar para instalar en el vivero, obviamente viendo el tema de lo económico, porque el presupuesto no es muy alto, para poder bajar la temperatura de 44 a 35. Sí, el sistema de lo que tú mencionaste de nebulización es muy utilizado, muy bueno, ¿sí? Y gracias por comentarlo, ¿sí? Hoy en día la autoridad se utiliza como una forma para poder reducir el tema de la temperatura. Y también está, pues, lo que yo te mencioné, ¿no? O sea, tú me mencionas de que la inversión está para el invernadero completamente cerrado. Desde luego, pues, está completamente cerrado y no hay un sistema de fogue, ¿no? Como se puede decirlo así, criollanamente, para poder reducir esa temperatura. Entonces, lo que yo te recomendaría es que hagas a lo mucho, ¿no?, dos, como se puede decir, ventanas que te permitan controlar o manejar esa temperatura. Ahora, eh, existen equipos, ¿no?, que
que dentro del invernadero te pueden medir la temperatura en la cual se encuentra, ¿no? Yo creo que de repente manejas ese equipo que te permite eh, eh, controlar y dar el dato de la temperatura. Entonces, instálalo dentro de tu invernadero, ¿no? Y con ello, pues, hazle unas pequeñas aberturas y dependiendo digamos, del grado que pueda bajar, vas regulando, ¿no? Con esto quiero decir de que no hagas eh, ventilaciones grandes, ¿no? Simplemente una ventilación que pueda tener, digamos, un distanciamiento muy óptimo que te permita regular, pues, ¿no? La temperatura de tu invernadero, ¿no? Hazte dos, como te vuelvo a repetir, dos suficiente y con ello vas regulando, ¿no? Vas regulando cuál es, digamos, los grados que ha bajado al utilizar, pues, estas dos ventilaciones. Ahora, por último, también puedes hacer una ventilación, artificial, ¿no? Hoy en día existen unos ventiladores, ah, no sé si habrás visto, no tengo el nombre claro de estos ventiladores, pero son unos ventiladores artificiales, ¿no? Que permiten, pues, cuando tu invernadero está cerrado, conectarlo a una energía eléctrica y que esto, pues, pueda regular más la temperatura dentro de tu invernadero, ¿no? En algunos, en algunos casos son como, se puede decir, algunos, aires acondicionados que le permitan pues regular este factor de temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, es algo de lo que yo te podría mencionar para que puedas utilizar dentro de tu invernadero, ¿sí? Ingeniero, esta ubicación de las dos ventanas que menciona, ahí tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué dos? Y la segunda pregunta es, entiendo que sería, si son dos, una ventana en el sentido del viento y otra saliendo en el lado contrario para que fluya el aire, ¿verdad? Correcto. Esa sería. Correcto, pero siempre ten en cuenta, ¿no? Que la ventilación siempre va a estar a una altura, por ejemplo, de un metro, ¿no? O sea, del nivel del suelo hacia arriba está digamos, esta ventilación a un metro, ¿no? ¿Por qué no se pone más arriba? ¿Por qué no se pone más abajo? ¿No? Muchas veces si se pone muy arriba, dificulta mucho el trabajo de la persona para poder abrir y cerrar la ventilación. Si está muy abajo, también puede ser este problema a la hora de poder transportar cualquier tipo de material. Entonces, siempre tiene que tener un distanciamiento y ese distanciamiento es establecido, bueno, de acuerdo a los parámetros, entre 1 a 1,20 metros de altura, ¿no? Ahora, ¿por qué dos? Porque hay una razón lógica de que siempre se menciona de que cuando se utiliza, digamos, una ventilación o una abertura, la temperatura puede bajar entre 1,2 a 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, si tú me estabas comentando de que querías bajarlo, ¿no? En ese aspecto, yo, yo por eso te recomiendo que vayas a utilizar dos tipos de ventilaciones, ¿no? O mejor dicho, dos ventanas que te permitan regular este tipo de temperatura. Ahora, no es que tú vas a sumar 2 más 2, ¿no? O 1,5 más 1,5 son 3, ¿no? No, no funciona así tampoco. Porque ambos van a poder darte el mismo parámetro, pero ¿qué pasa, no? Eso ya va a depender mucho también de la distancia o el diámetro que tú le vas a dar a tu ventana, ¿no? Hay ventanas pues que puedas utilizarla de manera amplia o de manera reducida y eso va a ayudar pues a poder regular más significativamente tu temperatura dentro de tu invernadero, ¿sí? No sé si queda clara la respuesta. Sí, ingeniero, pero una cosita más. ¿Usted me Sí. podría al menos facilitar una proyección más o menos de las medidas que debe tener esta ventana aproximadamente para que yo pueda conseguir bajar la temperatura de 44 a Ya. 35, que son Sí, como claro. 10 grados? Sí, claro, claro que sí. Mira, a ver, si tenemos más tiempo acá, no vamos a quedarnos, pero mira, ahí te voy a 73, 0, 44, 8, 9. Yo tengo compañeros, ¿sí? Que trabajan
en ese rubro de lo que es el aspecto de la invernaderos. Igual voy a hacerle también las consultas y voy a pedirle información que tenga para poder facilitarte estos datos, ¿sí? Ahí te dejo mi número en el interno para que puedas contactarme. Dame el tiempo de repente mañana o pasado para poder contactarme con él y pedirle la información para poder brindártela y te pueda servir de mucha ayuda. ¿Te parece? Muchas gracias, ingeniero. Me Ok, parece perfecto. gracias a ti. Bien, bien, eso de ahí es algo muy importante y bueno, qué bueno que lo hayas mencionado. Ahora, una última pregunta. A ver, me decían, disculpe, ingeniero, no terminó de responder mi duda. ¿Y la diferencia entre invernadero y fitotoldos? Allá. Ya, bueno, habíamos mencionado que rápidamente, ¿no? Los invernaderos eran ya un poco más eh, modernos, más sofisticados, se podrían controlar mejor el tema climático. Los viveros no. Los viveros generalmente están abiertos, a veces tienen aberturas solamente está cubierto la parte de arriba y los laterales no está cubierto, ¿no? Entonces, uno es bajo condiciones de control climático y el otro no. Ahora, los fitotordos son muy parecidos a los invernaderos, no, perdón, a los viveros. ¿Por qué? Porque estos van a estar cubiertos pues con un tipo de plástico con la finalidad pues de darle una temperatura mayor a la zona de adentro en la cual nosotros estamos pretendiendo sembrar o realizar algún tipo de siembra de semilla, ¿no? Entonces, eso de ahí es con respecto a tu pregunta, ¿no? Invernadero, fitotoldos y viveros, ¿ok? A ver, ¿qué más, qué más? ¿Conocer algún contacto en Cusco para pedir asesoría? Uy, am, no, te mentiría si te digo que sí tengo contactos en Cusco, ¿sí? Voy a tratar de repente de preguntar a los compañeros que tengo en ese rubro a ver si es que me pueden acceder o facilitar este contacto y poder brindártelo, ¿sí? Anota, ahí está mi número, ¿sí? Y cualquier cosita ahí me hace recordar. Ayacucho, ya, pues, cualquiera de los dos, ya, ok. Ya ahí le voy a hacer la consulta para poder de repente facilitarte esos contactos, ¿sí? Bien, creo que, Ingeniero, disculpe, sí, ¿podría hacer una última consulta? sí, claro. Con respecto a la pregunta anterior, o sea, claro que me respondió para bajarle la temperatura, pero ahora, ¿es posible subir la temperatura de 8,7 a 16? ¿Y cuál sería un método para hacerlo? Subir la temperatura. Bueno, si para poder bajarle, digamos, a eh, necesitas hacer una abertura y luego en la noche podés subirla, tendrías que hacer, digamos, ya lo que tú me mencionas, no una estructura completamente cerrada, pero al estar completamente cerrada te va a dificultar nuevamente en el día el tema de la temperatura de día, ¿no? O sea, hay algunos detalles ahí que se tienen que considerar. Mira, te vuelvo a repetir, este, dame hoy y mañana para poder consultar ese tema bien a los compañeros que tengo trabajando en ese rubro, para que ellos también de repente me puedan apoyar también en darte de repente una respuesta más clara a tu pregunta y poder pues absorber esa duda que tú tienes, ¿sí? Desde luego, también voy a tratar de facilitarte el número de ellos para que cualquier duda o consulta le puedas hacer a los compañeros que tengo en este rubro. ¿Te parece? Perfecto, ingeniero. Listo. Gracias a ti más bien por tus consultas y tus preguntas. Bien, gracias una vez más. Gracias por su participación. Me ha encantado bastante que hayan podido hacer sus preguntas. Eso me da mucha satisfacción de saber que han estado atentos. Y pues bueno, agradecerles por su asistencia y bueno, los materiales se los voy a hacer llegar a la coordinadora para que se los pueda llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? Yo me despido dándole la buena noche a cada uno de ustedes
y que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Nos estamos viendo de repente, si Dios lo permite, en otra oportunidad. Cuídense, hasta luego.